El turno de noche siempre había sido tranquilo para Hada, una camarera de 28 años que trabajaba en Poppy's Café, un pequeño y acogedor local enclavado en una zona tranquila de la ciudad de Mérida. La mayoría de los clientes eran habituales, jubilados que venían a disfrutar de su café y charlar, recordando los viejos tiempos. Para Hada, era un remanso de paz, un ambiente tranquilo con pequeñas sorpresas. Pero esa noche, ese ritmo familiar se rompió. Justo antes de cerrar, sonó la campana de la puerta y entró alguien que Hada nunca esperó ver en un lugar como Poppy's. Se quedó paralizada por un momento, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. Era Luis Miguel, el Sol de México, una de las figuras más icónicas y millonarias del mundo de la música, entrando tranquilamente en la cafetería como si fuera un cliente más. Su presencia llamaba la atención. Incluso los clientes habituales miraban por encima del hombro, algunos susurrando entre ellos. El corazón de Hada se aceleró. Había visto a Luis Miguel innumerables veces en televisión, entrevistas y redes sociales, sus conciertos agotados y su vida llena de lujos. Pero ahora, allí estaba, con aspecto algo cansado, pero aún con esa aura de confianza que lo caracterizaba. Se sentó en una pequeña cabina cerca de la ventana, mirando hacia afuera, absorto en sus pensamientos. Recuperando la compostura, Hada respiró hondo y se acercó a su mesa. Esbozó su sonrisa más cálida y preguntó: «Hola, ¿qué le traigo esta noche?» «Solo un café, por favor», dijo, con su voz inconfundiblemente profunda. «Solo, y quizás una rebanada de la tarta que tenga». «Enseguida», dijo Hada, intentando sonar despreocupada. Volvió al mostrador, sintiendo las miradas de los demás clientes sobre ella. Algunos clientes habituales ya murmuraban, algunos con aspecto algo irritado, aunque Hada no entendía bien por qué. Mientras le servía el café de grano y le servía una rebanada de tarta de manzana, se recordó a sí misma que solo era un cliente. Quería brindarle el mismo servicio amable que a cualquier otra persona, incluso si era, bueno, Luis Miguel. Volviendo a su mesa, dejó el pedido. «Gracias», dijo, tomando un sorbo y volviendo a mirar por la ventana. Parecía preocupado, tal vez pensando en algo de su apretada agenda o de alguna reunión de negocios. Hada supuso que había tenido un día largo. De alguna manera, sintió algo de compasión por él. Importante o no, todos necesitaban un lugar tranquilo para relajarse. Hada regresó tras el mostrador, manteniéndose ocupada mientras lanzaba miradas ocasionales a Luis Miguel. Sintió una mezcla de curiosidad y admiración. Era una leyenda, siempre buscando la perfección en su música y en sus negocios, pero parecía que no todos en la cafetería compartían sus pensamientos. Finalmente, uno de los hombres mayores, un cliente habitual llamado Frank, conocido por sus opiniones sin filtro, se levantó y se acercó a la mesa de Luis Miguel. Hada lo observó nerviosa, sin saber qué iba a decir. «Disculpe», dijo Frank, con voz ronca pero lo suficientemente alta como para captar la atención de todos. «¿No es usted el que anda en dimes y diretes por los derechos de sus canciones, el que las ha regrabado una y otra vez?» Luis Miguel levantó la vista, haciendo una pausa a medio sorbo. «Sí. He estado revisando mis contratos y mi catálogo musical, buscando lo mejor para mi legado», respondió con calma. Frank se cruzó de brazos, con una mirada escéptica en el rostro. «Entonces, ¿por qué tanta polémica? Y ahora, por lo que he oído, está incursionando en otros negocios más allá de la música. ¿No es un poco contradictorio para alguien que se llama El Sol?» Luis Miguel suspiró, dejando su taza de café. «Me preocupa la dirección que toma la industria musical a veces. Creo que la obra de un artista debe ser valorada por su verdad y no sesgada por motivos ocultos de terceros. Por eso busco proteger mi trabajo y explorar nuevas avenidas. Quiero construir algo duradero, algo más centrado en la autenticidad». «Claro», se burló Frank. «Solo te preocupas por ti mismo. ¿Qué? ¿No obtuviste el control que querías, así que ahora estás diversificando tus inversiones? Más dinero, más poder, ¿no es eso?» Algunos murmullos de asentimiento se alzaron de las otras mesas. La expresión de Luis Miguel no cambió, pero Hada notó una ligera tensión en su postura. Era una faceta diferente de él, vulnerable de una forma que no había visto antes. No era ajeno a las críticas. Ella supuso que él ya estaba acostumbrado, quizá incluso lo esperaba, pero algo al escucharlo en ese espacio pequeño e íntimo pareció impactarla de forma diferente. «En realidad, no se trata de poder ni de ganancias», respondió Luis Miguel con tono mesurado. «Se trata de responsabilidad. Mi carrera y mi legado son una de las cosas más importantes que tengo.
No quiero mirar atrás y ver que no hice todo lo posible por protegerlos y hacer crecer mi visión. Hada observó el intercambio con una punzada de inquietud. Estaba encantada de servir a alguien tan famoso como Luis Miguel. Y sin embargo, los demás parecían casi hostiles. Se extendieron los susurros. Algunos negaron con la cabeza. Algunos claramente no le creían, considerando sus acciones egoístas. Hada sintió un gran pesar tras el mostrador, escuchando a la gente criticar a Luis Miguel con creciente hostilidad. La forma en que lo miraban, las acusaciones que lanzaban, no le sentaba bien. Había visto a Luis Miguel como un símbolo de excelencia y persistencia, alguien que no solo hablaba de éxito, sino que trabajaba activamente para lograrlo. Y sí, era polémico, pero ¿qué artista visionario no lo era? Finalmente, no pudo contenerse más. Se acercó a la mesa de Frank, carraspeando mientras hablaba, con voz firme pero los nervios a flor de piel. Mire, sé que no todos están de acuerdo con lo que hace, pero no puede tacharlo de egoísta, dijo Hada, mirando a los clientes habituales que la observaban atentamente. Este hombre no solo invierte en su música y propiedades, sino que también ha apoyado causas benéficas y orfanatos, aunque no lo publicite. He leído sobre ello. Y en cuanto a su carrera, bueno, los artistas evolucionan, nos guste o no. El hecho de que intente mejorar su legado y su catálogo, de hacer algo más grande y auténtico, vale la pena, ¿no cree? Sus palabras parecieron captar la atención de Luis Miguel. La miró con un destello de sorpresa y quizás incluso de aprecio en los ojos. Ella se dio cuenta de que no esperaba que nadie lo defendiera, y mucho menos una camarera en un café pequeño y modesto como este. Que intente mejorar algo que ya existe no significa que solo le interese el dinero. ¿No es eso de lo que se trata la innovación, incluso en el arte? De encontrar maneras de mejorar las cosas, continuó Hada, cobrando impulso. La sala se quedó en silencio por un momento. Algunos parecían desconcertados, mientras que otros aún mantenían expresiones escépticas. Hada conocía a esta gente desde hacía años, le servía el café y el pastel, se reía de sus chistes y escuchaba sus historias. Pero esa noche, de repente, se sentía como una extraña. Entonces, su jefe, el señor Smith, entró por la parte de atrás, frunciendo el ceño al ver la escena que se desarrollaba. Miró a Hada y a los demás clientes, con una expresión cada vez más seria. «Hada, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con un tono cortante. Ella dudó, tragando saliva con dificultad. Solo estaba defendiendo al señor gallego, dijo, con la voz más suave, pero aún con un dejo de desafío. El ceño del señor Smith se profundizó. Miró a los clientes habituales, algunos de los cuales asentían con desaprobación, y negó con la cabeza. «Hada, aprecio tu pasión, pero nuestros clientes habituales son la columna vertebral de este lugar. No podemos permitir que discutas con ellos por nada. Bueno, por ningún cliente, famoso o no. Pero, señor Smith, no estaba discutiendo. Solo levantó una mano, interrumpiéndola. Ya tomé una decisión. Creo que es mejor que encontremos a alguien más que te sustituya. Puedes quedarte unos días más hasta que encuentre un sustituto. Pero después de eso, a Hada se le encogió el corazón. El café había sido su refugio, su pequeño santuario donde conocía a los clientes habituales y el ritmo de cada día. No esperaba que esto le costara el trabajo. A su alrededor, algunos clientes rieron entre dientes, visiblemente entretenidos por el drama que se desarrollaba. Sintió una punzada de humillación, y los ojos se le llenaron de lágrimas a pesar suyo. Solo había intentado defender a alguien que creía que merecía una oportunidad justa, pero le había salido el tiro por la culata. Ahora, sus últimos días en el café estarían llenos de miradas incómodas, susurros y el amargo sabor del rechazo. Luis Miguel, que había estado escuchando, se levantó en silencio. Miró a Hada con una mezcla de gratitud y arrepentimiento, percibiendo el problema que su presencia había causado. «Gracias por defenderme, Hada», dijo con voz amable. «Pero no quiero ser la razón por la que pierdas tu trabajo. Me voy ahora». Hada lo miró, conteniendo las lágrimas. No sabía qué decir, pero en ese momento agradeció que lo entendiera. Le dedicó un pequeño asentimiento, con el corazón dolido mientras él se daba la vuelta para irse. Luis Miguel salió del café y la campana de la puerta volvió a sonar al cerrarse tras él. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Hada sintió todas las miradas sobre ella, el peso de su desaprobación oprimiendo sus hombros. A esta camarera negra la habían despedido por ayudar a Luis Miguel, pero al día siguiente se llevó la sorpresa de su vida. Cuando llegó al trabajo al día siguiente,
Hada no estaba entusiasmada. Entró en el café de papi sintiéndose derrotada, con los ojos pesados por una noche de insomnio. La idea de tener que buscar un nuevo trabajo la agobiaba, pero aún más, temía las miradas cómplices de los clientes habituales. El incidente de ayer aún permanecía fresco en su mente. Ser despedida por defender a alguien a quien admiraba. Se sentía injusto, pero allí estaba, intentando superar el día. Cuando la hora punta del almuerzo empezaba a disminuir, sonó el timbre. Hada apenas levantó la vista de la máquina de café hasta que oyó un susurro emocionado. Se giró, con el estómago revuelto, al ver a Luis Miguel de pie en la puerta, con una leve sonrisa. Recorrió con la mirada el local, saludó cortésmente a los curiosos y luego se sentó en la misma mesa junto a la ventana que había ocupado la noche anterior. El café quedó en silencio, todos observando. El señor Smith, el dueño, también estaba allí, rondando nervioso junto al mostrador. Algunos de los clientes habituales de la noche anterior miraban a Luis Miguel y a Hada con una curiosidad apenas disimulada, preguntándose claramente qué estaría haciendo el sol en su pequeño café. Hada intentó mantener la compostura, pero le temblaban ligeramente las manos al traerle el café y una rebanada de tarta de manzana. Esbozó una sonrisa educada al dejar los artículos, pero no se demoró. No estaba segura de por qué estaba allí otra vez, pero no quería causar más revuelo. Se ocupó de otras mesas, casi esperando que se marchara tan silenciosamente como la noche anterior, pero Luis Miguel se quedó, bebiendo su café, mirándola de vez en cuando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, él levantó la vista y la miró fijamente, indicándole que le trajera la cuenta. Hada respiró hondo para tranquilizarse, agarrando la máquina de tarjetas mientras se acercaba a su mesa. Al llegar a su lado, esbozó su mejor sonrisa profesional, deslizando la tarjeta en la máquina. «Gracias por volver», dijo en voz baja, aún acomplejada por lo de ayer. Sintió las miradas de todos sobre ella, observando atentamente, con clara curiosidad por lo que sucedería después. Luis Miguel sostuvo su mirada, su expresión se suavizó. «Hada, solo quería darte las gracias por defenderme anoche», dijo en voz baja pero sincera. «Sé que te costó y no todos lo habrían hecho». Hada bajó la mirada, con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. «Solo dije lo que creía», respondió con voz firme. «No creo que nadie merezca ser juzgado por una sola versión de la historia». Luis Miguel asintió pensativo y se inclinó hacia adelante, mirando a su alrededor como para asegurarse de tener su atención. «Sabes, después de irme de aquí anoche, no podía dejar de pensar en lo que hiciste. Así que consulté con mi equipo y nos encantaría tener a alguien con tu corazón e integridad a bordo». Hada sintió un nudo en el estómago de la sorpresa, con las manos congeladas sobre la máquina de tarjetas. «¿Qué quieres decir?», preguntó, apenas podía creer lo que estaba oyendo. Luis Miguel rió entre dientes. «Tenemos mi fundación, El Sol Sale para Todos, y siempre necesitamos gente que se preocupe de verdad y sea buena con los demás. Si te interesa, nos vendría bien alguien como tú en el centro de llamadas. No sería glamuroso, pero sería un trabajo estable en mi organización. Y quién sabe, incluso podría ser el comienzo de algo más grande, tal vez en la gestión de eventos o en mi equipo personal». Hada parpadeó, apenas capaz de procesar sus palabras. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que le estaba ofreciendo un trabajo de verdad, uno que podría llevarla a una nueva dirección. Ella lo miró, intentando ver si hablaba en serio, pero lo único que vio en su expresión fue sinceridad. Hada tragó saliva, encontrando por fin la voz. No sé qué decir», balbuceó, con una sonrisa que se abrió paso a través de la sorpresa. Luis Miguel rió entre dientes. «Solo di que sí y ya veremos el resto». Sin pensarlo, asintió. Sí, me encantaría», consiguió decir, con la voz llena de emoción. Los clientes habituales intercambiaron miradas, algunos con aire avergonzado, mientras que otros simplemente observaban en silencio atónito. Hada no pudo evitar sonreír mientras le entregaba a Luis Miguel el lector de tarjetas para finalizar el pago. Él introdujo su PIN y le entregó un recibo, pero ella sabía que no era una transacción cualquiera. Cuando Luis Miguel se levantó para irse, le dedicó un último asentimiento. «Hasta pronto, Hada. Mi equipo se pondrá en contacto». Y con eso, salió del Poppi's Café, dejando atrás un silencio atónito y a una camarera muy agradecida. Hada se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de que, al defender a alguien en quien creía, no solo lo había defendido. Había abierto la puerta a una oportunidad inesperada que le cambió la vida.
¿Qué crees que motivó a Hada a defender a Luis Miguel en el Café Papi, aunque le costara el trabajo? ¿Crees que sus acciones fueron pura admiración? ¿O había algo más profundo, quizá un deseo de justicia o de defender a quien parecía incomprendido? Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.